17 candidatos para fiscal nacional. Queremos conversar sobre quién será el sucesor de Jorge Abot, precisamente con uno de estos 17 postulantes, fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Emiliano, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Hoy es Noticia en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Bueno, lo conversábamos antes de entrar a la entrevista. Es una postulación desafiante luego de todos los entredichos que tuvo con el fiscal nacional que acaba de terminar, con Jorge Abot. Tuvieron una relación muy tensa, usted estuvo además suspendido varios meses y ahora postula al cargo de la persona que lo suspendió y no hubo ahí un resarcimiento. Sí. Claro, mira, en realidad es desafiante porque yo creo que lo que se necesita es eso, digamos, es desafiar el momento grave de criminalidad que estamos viviendo. Más allá de los problemas que haya tenido durante la gestión de Jorge Abot, fíjate que en el fondo, viendo el vaso medio lleno, creo que pude ver la institución durante 3 años desde fuera, que es algo que no tienen otros candidatos internos, por ejemplo. Entonces pude ver con una mirada crítica desde fuera y creo que eso le da más valor a mi candidatura, sinceramente. Y por eso, y ese es el desafío yo creo que en este momento es que las personas confíen en el Ministerio Público. Creo también ser una persona que da confianza por eso, porque una persona, no obstante haber sido perseguida, no haber tenido una investigación larguísima y desproporcionada en mi contra, 2 absoluciones y un pronunciamiento del Pleno en la Corte Suprema a mi favor y seguí suspendido, creo que habla de una persona que va a pelear, que peleó por sí mismo, de la misma manera prometo pelear por las personas en este difícil momento que tiene Chile actualmente. Volver a darle a la Fiscalía el rol que debiera tener en la sociedad, porque en estos momentos, si uno mira las encuestas, está en el tercer lugar de abajo hacia arriba. Es una de las instituciones más deslegitimadas dentro de la sociedad, debiendo ser central. Uno debiera creer en la Fiscalía, pero no cree porque hay procedimientos que terminan archivados, porque finalmente lo que se persigue no son los delitos de mayor gravedad. ¿Cómo se le da y se le vuelve a dar legitimidad a una institución como la Fiscalía? Con transparencia, dando la cara, diciéndole: yo soy el fiscal regional y yo voy a asumir personalmente la coordinación de los fenómenos criminales más complejos que viven ustedes, que sufren ustedes en la macrozona norte, en la macrozona sur. Yo soy el responsable de aquellas coordinaciones y yo les voy a explicar cuál es mi política criminal en ese tipo de delitos, en los robos de autos, en las encerronas. Tengo la experiencia. Más de 20 años en el Ministerio Público y desde el año 2002 que soy fiscal especializado en crimen organizado. Porque eso es lo que estamos viviendo ahora, es la irrupción del crimen organizado. Y fíjate, Matilde, que la Fiscalía, al igual que todas las instituciones, pero especialmente la Fiscalía, necesita el doble de confianza de la ciudadanía en nosotros. ¿Por qué? Porque además de denunciar a las policías, en las que sí confían, por ejemplo, la PDista número 1 en confianza, no confían en la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que lleva y presenta los casos ante el tribunal. O sea, tiene que confiar el doble que en nosotros. O sea, tiene que confiar en la policía que denuncia, que nosotros hacemos un trabajo coordinado con ellos para ir con esa prueba en el tribunal. Porque no sacamos nada con detener a las personas si después no nos acompañan en el tribunal. Fíjate que podemos tener los mejores policías del mundo, los mejores fiscales del mundo y no llegamos en la esquina sin las personas, que son los que denuncian y que son nuestros testigos. Y para eso necesitan confiar. Claro, pero es que hasta ahora llegan y no pasa nada. Sí, precisamente yo creo que es consecuencia de una política de últimos años de la Fiscalía comunicacional que nos ha hecho desaparecer como fiscales y que incluso en algunas ocasiones ha sancionado a aquellos fiscales que aparecen ante la población y que les dicen confíen en nosotros. En la época en que yo agradezco, he tenido bastante suerte de haber estado en investigaciones, por ejemplo con Sáenz Chaguán. Cuando estábamos con Sáenz Chaguán, Carlos Cajardo, Pablo Norambuena y Carmen Gloria, precisamente gozábamos de un gran prestigio y la ciudadanía confiaba en nosotros. Porque dábamos la cara, porque explicábamos. Luego eso desapareció. Pero aunque dieran la cara, el porcentaje de condenas es mínimo en comparación a la cantidad de denuncias que llegan. Sí, por supuesto. A ver, pero expliquemos por qué pasan esas cosas. Sí, no tiene más nada. A ver, ¿por qué se archivan tantos delitos cometidos? Un tema peliagudo y bastante que se ha criticado a la Fiscalía. ¿Por qué hay tantos archivos en los delitos cometidos en el contacto del estallido social, atentados por agentes del Estado? Fíjate que son de muy difícil investigación. En la región tenemos muy buenos casos en los cuales no ha ido, pero no voy a hablar de eso, sino que de los malos, de los archivos. Entonces aquí tiene un fiscal dando la cara a un regional. ¿Por qué? ¿Por qué se archivan?
Porque si bien es cierto, una persona pudo haber sufrido un trauma ocular con un perdigón, por ejemplo, no fue posible establecer quién disparó aquello. Pero ¿qué hicimos nosotros? En coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijimos, ¿sabes qué? En estas causas, igual, aunque no podamos determinar quién es el autor del disparo en concreto, vamos a determinar que sí hubo un daño a esta persona y va a obtener una reparación civil en alguna sede. Pero avanzas, entonces tú le explicas a la gente, mira, de todo este universo se archivaron por esto otro. No es entendible archivar una causa cuando no se sabe de dónde viene el proyectil. Se han hecho, y tenemos buenas investigaciones. Hace mucho tiempo condenamos precisamente por homicidio frustrado a un funcionario que disparó una lacrimógena en la cabeza a un joven. Fue condenado hace mucho tiempo, investigaciones rápidas. Eso otro es lo que se echa de menos también, investigaciones mucho más rápidas. ¿Cuál es la calidad que tienen los fiscales más allá de la insuficiencia de fiscales que hay a nivel nacional y la cantidad de causas que tienen? Porque son los que dirigen las investigaciones y no siempre tienen el expertise necesario para dirigir una investigación. Sí, mira, yo echo de menos la capacitación que tuvimos nosotros, fiscales que entramos en el año 2000-2001. Nosotros tuvimos 6 meses de capacitación casi exclusiva en litigación, ya en materias penales procesales y materias penales sustantivas. Luego de eso, yo que soy fiscal especializado en crimen organizado, me especialicé en Estados Unidos, en la agencia del FBI, en Quantico, en Virginia, en la investigación de bombas, y luego en Chile es lo mismo. Esa capacitación se perdió, ya no existe. Ahora los fiscales llegan y se les tira al ruedo de inmediato. Tiene que volver. Tenemos que tener una academia de fiscales similar a la que tiene el Poder Judicial, donde antes de entrar a las audiencias tengan un periodo de capacitación de 6 meses a lo menos. Tienes toda la razón. Nosotros dirigimos a las policías que se están capacitando. El trabajo que está haciendo alguna unidad especializada de carabineros, y sobre todo en el caso de la PDI, tenemos policías muy especializados y que el Ministerio Público se ha quedado atrás. ¿Y qué hace un fiscal nacional? Por ejemplo, sale electo Emiliano Arias como fiscal nacional y quiere hacer todas estas reformas, pero no tiene recursos. A ver, dos cosas. Es una realidad y agradezco que sea compartida por todos los legisladores de que nos faltan recursos. Y especialmente a mi región, que es la segunda después de Iquique, la que necesita más recursos aún. Pero, entonces, hay metas urgentes. Primero, ordenemos la casa. Hagamos más eficientes los recursos, ¿cierto? Distribuyamos funciones. Por ejemplo, en Santiago hay 4 fiscalías regionales metropolitanas, con 4 unidades de análisis de focos investigativos que nos han dado muy buenos resultados. Pero que aparentemente no conversan entre sí. No conversan entre sí porque tienen criterios distintos. No puede ser. Eso es lo que tenemos que mejorar. Y así vamos a mejorar precisamente con una eficiencia en la utilización de los recursos, porque hay, a ver, en el actual escenario las medidas son urgentes, hay que tomarlas inmediatamente, el día 1. Y precisamente por eso también hay que hacer más labores de coordinación. Mira, fíjate que hay una herramienta en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que me permite al fiscal nacional solicitar funcionarios en comisión de servicio para que trabajen en la fiscalía. Pues bien, por ejemplo, otro tema peliagudo, que tampoco le hago el quite, macrozona sur. Pues bien, se habla con el gobierno, señores del gobierno, necesita una fuerza de tarea especial que se hacen en todas partes del mundo. Necesita una fuerza de tarea especial compuesta por funcionarios de analistas, servicios de impuestos internos que se aboquen al robo de madera, pero que trabajen conmigo, bajo mi dirección, funcionarios del Servicio Nacional de Aduana, funcionarios de inteligencia de la Armada, de inteligencia del Ejército, que me entregue una sección del Ejército para poder capacitarlos. El Ejército cada vez está más en contacto con la ciudadanía. Hay que capacitarlos, o si no vamos a tener problemas. Y ahí tú puedes ya ir armando fuerzas de tarea para investigar fenómenos complejos como se hace en el mundo. Emiliano, usted dice que lo más grave que estamos enfrentando hoy como sociedad tal vez es el crimen organizado. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico del crimen organizado hoy en Chile? A ver, el crimen organizado se ha reconocido, viendo el vaso medio lleno de nuevo, podemos ver en la región que nosotros somos uno de los últimos países donde está llegando, porque no somos grandes productores de droga y no tiene tanta capacidad económica aún el crimen organizado en Chile, aún, porque se mueve muy rápido. En consecuencia, podemos aprender de los aciertos y de los errores que se han producido en México, en Colombia y en otros países que han llegado antes que en Chile. Fíjate que en Sudamérica ya han matado en los últimos 6 meses 6 fiscales que investigan aquello. Entonces, está al lado. En consecuencia, lo primero es ver en qué etapa nos encontramos. Estos son estudios, están muchos manuales. La primera etapa, que coincide con la que estamos viviendo acá, en estos países, vemos un alza de un homicidio y un tipo de homicidio distinto a los que antes se verificaban. Pasó en Argentina, pasó en Colombia, pasó en todas partes. O sea, característica, alza de homicidios. Segunda característica, aumenta los homicidios sin imputado conocido. En consecuencia, otra característica. ¿De qué? Del crimen organizado.
Luego de eso, y en general, encontramos una etapa en que los homicidios o se estabilizan o incluso decrecen. Una buena noticia, diríamos algunos, claro, porque se mata menos gente. Pero es porque ya logró una banda tener el control. Porque el control territorial, que es lo que se denomina la etapa predatoria. ¿Te fijas? Puede ser eso, precisamente, que se controla. Y esa etapa va siempre coincidente con la etapa en que estas bandas que controlan territorio comienzan a controlar primero al policía territorial y luego al funcionario municipal territorial, y así van subiendo. Ahora estamos viendo que han caído detenidas personas ya que no son los clásicos, la última eslabón de la cadena, sino que hemos visto al hijo de un general en retiro con un cargamento importante de droga, también un funcionario de la Seremía en el norte, no la tengo aquí, no quiero cometer el error, pero son funcionarios que ya están en un nivel intermedio que da cuenta de por qué la situación está tan extendida, pero son dos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer, parece que tantas puntas de iceberg, porque está el iceberg abajo y es bastante grande. Podemos estar en la segunda etapa. Cuando avanza una etapa del crimen organizado es muy difícil volver atrás. Muy difícil, y son muy rápidas. Estos flujos, no estoy hablando de flujos de años de los avances de etapa del crimen organizado, sino que son flujos de meses. Si estuviéramos en esa segunda etapa, tenemos que trabajar, pero fuertemente, en unidades de Contraloría interna. Actualmente el Ministerio Público, policías u otros órganos del Estado tienen unidades de Contraloría interna que se dedican a revisar carpetas, a cuestiones formales. No, tenemos que tener unidades específicamente vinculadas a la investigación interna de la corrupción al interior de las instituciones. El peor error que puede cometer una institución es pensar que no tiene corrupción al interior. Pero debiera investigarla un órgano externo. Por supuesto, sí. Ahí está la pregunta. ¿Quién investiga a los fiscales? No es posible. Por último, que los fiscales se investiguen entre ellos podría ser una muestra de autonomía. Pero que las decisiones que se toman con respecto a esto no admitan una segunda revisión, como ocurre hoy en día, no tiene ningún sentido. Fíjate que ese sería un segundo tema o metas a mediano plazo. Yo como fiscal nacional, sinceramente, creo que se necesitan más facultades. Pero a la vez que tengo más facultades, yo necesito más control. No hay ninguna razón doctrinaria de ningún tipo para no tener un control ¿Quién debería ejercer ese control? De la finanza. Contraloría. Contraloría. A ver, para la investigación administrativa, fíjate que las resoluciones del fiscal nacional no se pueden apelar ante nadie cuando se sanciona un fiscal regional. ¿Por qué se trata de esto? Es como el Estado Vaticano esto. Ahora, Emiliano, hay todavía que pasar muchas etapas antes de llegar a convertirse en fiscal nacional. Se acaban de cerrar las postulaciones, hay 17 postulantes, tiene que la Corte Suprema elaborar la quina y luego tiene que ir al Congreso donde usted no tiene amigos. ¿Cuál es la suerte que podría ocurrir eventualmente si usted llegara a esa quina donde usted investigó el financiamiento ilegal de la política? Sí. ¿Sería una barrera cuán insalvable? Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Aprovechemos esta oportunidad para hacer más transparente el proceso. Ya la perdimos, ya no hubo modificación legal, ¿cierto? Ya no hay Depende de los postulantes ahora. Depende de los postulantes y venir a estas conversaciones, etcétera. Luego, fíjate que ya hay 10 minutos para exponer. Ante el presidente no hay ninguna, ni siquiera formal. Podría inventarla al presidente y citar a los postulantes ante él para que le expliquen su plan, su política criminal. Y luego podríamos también, el Congreso, si lo tiene bien, establecer audiencias con todos. Si no cuesta nada. A ver, es el tema que más preocupa a los chilenos. El Senado debería precisamente exponer cosas que tenemos que someternos al escrutinio público. La ciudadanía tiene que ver lo que pensamos en todas estas materias. ¿Pero usted confía en este proceso teniendo ese antecedente de que en el Senado hay políticos que se vieron o personalmente o el partido investigados por un Emiliano Arias incómodo? Yo confío que hemos aprendido. Yo confío que hemos aprendido y que confío sinceramente que tienen que entender que de esta no salimos solos. Tenemos que salir en conjunto y con las personas. Y las personas, si ven un proceso espurio de nombramiento fiscal nacional, no van a seguir confiando en la Fiscalía y no vamos a tener legitimidad y en definitiva vamos a estar peor. Si necesitamos la ciudadanía, precisamente eso yo creo que lo debe entender el Congreso. Y por eso pido, si es que llegara a aquella instancia por la que falta mucho, que me escuche todo el Senado. Bueno, y hay otros dos elementos. Uno es un candidato
el gobierno lo había planteado, eventualmente que viniera de fuera del poder del Ministerio Público. Usted tiene las dos cosas porque estuvo fuera por no voluntad propia, pero estuvo fuera. Sí. Y lo otro es el género. Hay de los 17 hay 6 mujeres. ¿Cuánto cree usted que el género puede ser determinante en la elección? Sí, yo creo que lo determinante debe ser la experiencia por la etapa en que nos encontramos. Primero que nada, porque hay que tomar decisiones el día 1, y yo puedo hacerlo. Fue asistente fiscal, fiscal de Arica, de Concepción, fiscal jefe en Pudahuel, fiscal regional. Tengo esa experiencia. Y el género sí, mira, fíjate que pero el género no se puede anteponer a la experiencia. Si hay una candidata más experimentada y mejor que yo, y que se desenvuelve mejor que yo, ojalá hayan debate, a lo menos en los que pudiéramos estar en la quina. Si fuera más experimentada no importa, pero que sea eso lo que incline la balanza más que el género por el mero género. Y finalmente, Emiliano, ¿dónde estarían las prioridades de la Fiscalía Nacional si usted resultara electo fiscal? Lo primero es que la ciudadanía vuelva a confiar en nosotros. Y solo la ciudadanía puede confiar nuevamente en nosotros si nos ve trabajando, si nos ve arriesgándonos. Los fiscales somos personas que nos arriesgamos. Cuando damos la cara, poder decirle, ¿sabe, señor? Yo le doy la cara al crimen organizado. Por favor, confíe en mí, devuélvame la mano, haga denuncia, lo estamos esperando a través de las policías y coordinar aquello. Eso es lo que quiero dar, que la gente nuevamente confíe en la Fiscalía. Muy bien, Emiliano Arias, fiscal regional de O'Higgins, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez que ya se cerró, hoy día tenemos la lista de los 17, por estar aquí. También esperamos tener más postulantes. Muchísimas gracias por venir, por conversar con nosotros y hacer transparente esta postulación. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes.